tenés que sentarte ahí, quedarte con nosotros, porque hoy vamos a hablar, como doña Olga lo ha llamado, la historia de un ángel. Pero uno aquí se pregunta cuál es el ángel, ¿verdad? El que ya no está con nosotros o la persona que está todavía aquí. Pero antes de todo esto, Jackson y yo estábamos hablando en la tarde de hacer como un llamado a la reflexión. Ciertamente estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos que nos tienen que mover al sano uso de la razón, del amor, de la cordura y la sensatez. Sabemos que el morbo viral existe, pero empezar a compartir videos donde vemos un adulto mayor que decide quitarse la vida nos mueve a hacernos 3 preguntas. ¿Realmente esto aporta? ¿Nos hace crecer? O más allá de compartir, ¿qué huella estamos dejando en los demás? Creo que tenemos una responsabilidad con nuestras redes, con nuestro WhatsApp, con las personas que están alrededor, y deberíamos cuestionarnos como un acto individual: ¿qué comparto, qué siembro y qué ambiente creo? Incluso desde qué espacio, desde este corazón lo estoy haciendo. Porque vamos a ver, si se me dificulta muchísimo hacerme estas preguntas, hagámonos una. Preguntemos si ese video que está llegando, si esa información que está llegando, la cara que yo viese ahí, fuese la de mi familiar más querido, ¿cuál sería mi reacción? Y olvidemos de que esto es un tema de voy a hacer conciencia o vamos a hacer actos heroicos. No, señores, hay dolor de por medio. Hay situaciones que realmente ninguno de nosotros podría entender, que llevan a niveles de desesperación impresionantes. Prudencia, amor, respeto, eso es lo que se necesita en este momento. Así que todos a tocarnos el corazón y todos a preguntarnos qué es lo mejor que yo puedo hacer. Y si lo recibo, cortemos este tipo de cadenas, que no estamos aportando nada positivo. A nivel emocional y a nivel psicológico se pueden producir muchísimos efectos que son totalmente contraproducentes. Yo me hacía una pregunta en la tarde: si alguno de mis hijos, si Sergio, Alicia o Ignacio me preguntaran, papá, ¿por qué compartís el video de alguien que se quitó la vida? ¿Qué les respondería? Creo que no tendría una... Y ni Jackson ni yo queremos ni ponernos en el plano de doble moral. Todos en algún momento hemos compartido contenidos que tal vez deberían quedarse en la reserva de lo privado, pero el llamado es a conectar con el amor, a conectar con la prudencia, a conectar con una cultura de paz que está al alcance de nuestras manos. Y de ahí que tenemos una súper pregunta hoy en nuestras redes. Así es, por eso desde ya la invitación que siempre hacemos a entrar a nuestras redes sociales, y ahora que Multimedios en Facebook. Además, la transmisión está de manera simultánea ahí. ¿Te ha pasado? Inicias una historia de amor, pero te topas con el dolor de la enfermedad. ¿Cómo lo has asumido? ¿Qué consejo nos podrías compartir? Recordemos que este espacio precisamente lo estamos construyendo juntos, lo estamos construyendo con esas respuestas maravillosas que nos aportan absolutamente a todos. Y por eso hoy tenemos una historia especial, la historia de Olguita. Y como bien decía Rafa, Olguita, no sabemos aquí quién es el ángel, si es ese compañero de vida o si más bien sos vos. Muchísimas gracias, Olguita, por aceptar la invitación al espacio de ¿Y ahora qué? No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Siempre pensamos en dar testimonio de nuestro amor y de lo que es llevar una relación de estas, ¿verdad? Soy la hija menor de 10 hermanos. Mi mamá un doble. Mi mamá tiene ahorita 87 años. Siempre he estado como en el centro de... Tengo 3 hermanos increíbles, 7 mujeres éramos, ya fallecieron 2 de ellas, las cuales siempre estuve ahí pendiente de ellas y cuidando de la familia. Y claro, con el apoyo de mi esposo, que para mí es un ángel, porque marcó en la vida de muchas personas, tanto en las familias, en la familia de él como en mi familia y en las amistades. Y luego de que suceden tantas cosas se va uno dando cuenta de verdad la realidad de las personas, el cómo son, ¿verdad? Y esto ¿qué hace que esto llegue a eso? Las enfermedades. Quizás cuando yo me casé muy joven, siendo de 17 años, tuve mi primera hija, fue un embarazo bien, luego mi hija falleció de una cardiopatía. Cuando mi hija tenía 9 meses, quedé embarazada de nuevo de mi hija mayor, María Fernanda. Tengo unas hijas espectaculares. ¿Y cómo se llama? Y he logrado salir adelante con ellas. Pero mi esposo, bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Él se enfermó de una meningitis bacteriana.
estando yo de 18 años, mi hija con 6 meses de nacida. En ese momento que mi hija se enferma, la tía se la lleva para la casa porque yo no la puedo tener en mi casa. Mi esposo duró 6 meses en recuperación porque se le había paralizado medio cuerpo. Fue súper difícil, pero fue un hombre tan valiente siempre de seguir y luchando y quedó. Pero Olguita, antes de hablar de tu esposo, a ver, me caso muy joven, tengo una primera hija, con todo lo que implica un primer hijo de una pareja que se amó desde el momento inicial y muere por una cardiopatía. Y no te has terminado de recuperar de este duelo y prácticamente viene un embarazo y a tu esposo cuando le dan meningitis, vos nos contaste que le dijeron, señora, si supera 6 meses es un milagro. Fue muy difícil, ¿verdad? Porque yo siendo muy joven, estábamos construyendo la casa, está la ilusión de un matrimonio, de un bebé que estaba naciendo y con el temor de lo que me había pasado con la primera hija, ¿verdad? Pero yo creo que Dios todo lo pone en su momento y eso nos ayudó a crecer tanto, a valorar tantas personas que creo que la familia es incondicional. Bueno, la familia es todo para uno. Yo con mis cuñadas que nos vivimos somos como hermanas. Eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante y a salir y a seguir luchando. Cuando mi esposo se recupera, luego de él trabajaba en el ICE, cuando él se recupera de ¿Cuánto dura la recuperación de la meningitis? recuperación de él duró como 6 meses. Sin poder él, tenía que hacerle todo, ¿verdad? Prácticamente. Que fueron los 6 meses básicamente que dijeron, es lo que hay que esperar. Sí, porque cuando él llega al hospital y nos dicen que tiene una meningitis bacteriana, pues son horas de vida, ¿verdad? Pero para gloria de Dios, se logró recuperarse, ¿verdad? Y ya luego de que él se recupera, ya sigue trabajando, yo sigo trabajando, vuelvo a quedar embarazada 3 años después de mi hija Daniela y todo muy bien. Ya luego él vuelve a enfermarse de una peritonitis y que también fue de gravedad, ¿verdad? Lo tuve ya en el hospital, ya el doctor me decía que no, pues había que volver a meterlo a cirugía porque estaba contaminado. Y recuerdo que en ese momento, cuando él le dio la peritonitis, había como una huelga de enfermeras. Entonces a él había que curarlo y el doctor me decía, ocupo que usted me ayude porque no tenemos enfermeras. Entonces yo le asistí al doctor para hacer las curaciones. Cuando él me lo dieron para llevármelo para la casa, era con herida abierta. Entonces yo tenía que hacerle todas las cosas de él, lo que el médico me indicaba, ¿verdad? Pero así lográbamos salir adelante porque él era una persona... Pero detengámonos un momentito ahí, respiremos, Olguita. Ok. Y todo esto, o sea, todo esto en 3 años, o sea, pierdo una hija, bueno, me caso, muere mi primera hija, quedo embarazada, lo que es decir, el miedo de que pase algo con mi segunda hija. A mi esposo le da meningitis, no ha terminado de recuperarse y le da una peritonitis y queda infectado y tenés que llevártelo con el abdomen abierto a tu casa. Sí. ¿Y vos qué? ¿Qué pensás que sentís en esos momentos? No, en ese momento es donde se tiene que agarrarse de la mano de Dios, siga, y el apoyo, ¿verdad? Que es incondicional. Y cuando un hombre, él era un hombre súper detallista. Él cuando nacían mis hijas, que yo siempre le digo, para mí era muy lindo porque el nacimiento de mis hijas, yo cuando llegaba del hospital, mi casa estaba con flores y siempre había un detalle de algo de valor donde él me decía que era un agradecimiento que yo le había dado a un hijo. Y para mí eso me parecía increíble. Él era un hombre de que el día de los enamorados, el día de nuestro matrimonio, las fechas a él no se le iban. Y no era así solo conmigo, él era detallista con todo el mundo. Él trataba siempre que las familias se mantuvieran unidas. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos ha ayudado a raíz de tantas cosas que nosotros pasamos. Viene, se enferma mi hermana vivía en los Estados Unidos. Paralelo a la enfermedad de él cuando estás en proceso de curaciones. Cuando está en proceso sí, él se recupera, vuelve a entrar al ICE, sigue trabajando, pero ya luego mi hermana enferma de un cáncer de mama. Y vos, Olguita, ¿cómo es este proceso de curaciones y demás? Porque hoy lo tenés súper interiorizado, hoy nos contás, yo lo curé, sí. Ajá, pero vos estás trabajando, vos estás con bebé. ¿Embarazada? Vos con estás bebé, embarazada, sí. Vos estás con una herida abierta de tu esposo, sí. Y en proceso de curaciones. ¿Cómo es ese ya salimos, antes del ya salimos? Sí, ya cuando fue lo de la peritonitis, ya yo tenía a Fernanda y a Daniela. Entonces ahí, como les digo, el apoyo de la familia, que sin ellos yo no pudiera hacer nada, porque ellos me ayudaban con las chiquitas mientras yo estaba con él cuidándolo, ¿verdad? Y ese miedo inicial, ¿verdad? Entre los dos nacimientos,
la meningitis, la cirugía, temas como miedo. Nosotros sabemos que sos una mujer de fe impresionante, pero ¿y tu ser de mujer? Ay, Rafita, es que eso solo Dios que le da a uno la fuerza para seguir. Porque después de la enfermedad esta de la meningitis, es que no sé, pero yo pienso que eran cada 3 años las enfermedades que él tenía. Se le dio una poliartritis nodosa a nivel de piel. Y llegamos ahí donde un dermatólogo y el doctor nos decía que él era asmático y me decía que era una reacción del asma. Cuando nos damos cuenta que el doctor que lo vio me dice, no, la enfermedad yo no la conozco, necesito de que vayan donde otro especialista, que él es también dermatólogo, y fuimos donde el doctor por la privada y el doctor nos dice, no, esta enfermedad, ustedes aquí no, con la plata del mundo ustedes no lo pueden hacer. Tienen que irse para el Hospital México. Al día siguiente lo internaron en el Hospital México para empezarle a hacer estudios porque era primer paciente con una poliartritis nodosa a nivel de piel. El doctor me decía... ¿Eso qué significa? Ajá. Sí, vieran que la enfermedad esta que le había dado a él era como ver que en su piecito se le había hecho como cuando un zapato le hace una vejiguita a uno. Se le hizo ahí, entonces pensamos, ok, son unos zapatos nuevos, de que le hicieron una reacción al otro lado. Pero entonces era como ver un espejo, si se hacía aquí, se hacía aquí. Y empezó a tener como infecciones en el pie, hasta que ya los doctores vieron, ya por medio de biopsias y todo, de que no todos los especialistas conocían la enfermedad. El doctor que lo vio en el Hospital México nos decía de que era una enfermedad que se daba en el riñón, y que si se daba en el riñón, él no iba a durar ni 2 meses. Otra vez vuelven a dar un diagnóstico de le queda muy poco tiempo de vida. Muy poco tiempo de vida, sí. Y en el Hospital México empiezan a hacer estudios y estudios para ver hasta en los ojitos, en todo lado, para ver si la enfermedad estaba en otro lugar que no fuera a nivel de piel. Y para gloria de Dios fue solo a nivel de piel. Ese fue un proceso de 2 años. Fue un proceso muy duro, muy doloroso, porque era ir al Hospital México todas las semanas donde él le hacían sus biopsias, donde sus piernas eran inflamadas. Y él siempre me decía, y yo quizás hoy ¿Podía trabajar o...? Sí, mira que lo incapacitaban 15 días y 15 días estaba en la casa. Y hoy estoy dando este testimonio porque él muchas veces me dijo, Olguita, tenemos que dar testimonio para que la gente crea en Dios, que la gente crea de que uno se puede sanar si usted confía en Dios. Y él nunca hubo de decir, Dios, ¿por qué tantas cosas para mí? Nunca, nunca. Y cuando seguimos con lo de la poliarteritis, que lo tuve internado en el hospital, yo me levantaba los días que tenía que ir a trabajar, él se iba en bus porque no teníamos carro en ese momento. Había un ángel que apareció, porque los ángeles aparecen increíblemente, sin darte cuenta vos, lo que tengo, la gente no sé, pero Dios los manda y los pone en el momento justo y necesario. Entonces que él a veces lo traía porque él trabajaba aquí en el ICE en la Sabana y él no era como de contarle a las personas, estoy enfermo y tengo esto. Cuando él viene y yo me levantaba en la mañana, a las 4 de la mañana, a curarle las piernas, porque las piernitas las 2 piernas, había que ponerle su gasita, había que lavárselas bien para que él se viniera a trabajar. Era un hombre sumamente valiente. Pero estaba infectado todo el tiempo. Era inflamación porque lo que hacía era que moría la piel, la dermis moría. Probablemente había dolor. Había dolor, porque sus piernas eran inflamadas. Sí. Y así, él seguía estudiando, porque él quería darle todo a sus hijas, darme todo a mí, porque estábamos empezando nuestra vida. Recuerdo que ya porque tuvieron que venir del Centro de Investigación de los Estados Unidos, habían venido unos médicos a ver las enfermedades más extrañas que llegaba a todo el Hospital México, y habían como 4 pacientes con enfermedades diferentes, y a él le hicieron todos los estudios. Cuando en una de las citas el doctor Jaramillo Antillón, que fue el doctor que lo vio a él, le dice, bueno, estamos viendo de que vos los días que estás en la casa descansando tenés hay una mejoría en tus piernas, entonces yo creo que te vamos a pensionar. Este muchacho se ha levantado y él le dijo, no, yo no me puedo pensionar. ¿Qué edad tenía más o menos para ese momento? Para ese momento les puedo decir que él tenía unos 28 años. Y le decía, yo no me puedo pensionar, yo estoy luchando, es mi familia, yo estoy estudiando qué va a pasar con mi futuro, con el futuro de mis hijas. Y el doctor, muy bravo, le dijo, tenés que firmar un documento donde vos estás diciendo que no querés pensionarte. Él dijo, no, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir luchando. El hombre, ay, tan valiente. Y él siguió así. El doctor nos decía... ¿Y vos? ¿A vos qué te pasa en la mente en ese momento? Ay, no, es que piensa uno tantas cosas, pero
en mí el pensamiento en ese momento era el del apoyo, el estar ahí con él, en lo que él ocupara, íbamos, veníamos, no sé, pero a pesar de tantas enfermedades siempre fuimos tan felices de que seguimos con la lucha de la enfermedad esta. Cuando en uno de los viajes que hacemos a Estados Unidos, el doctor nos dice a nosotros que el tratamiento que él tiene que tomar para que su organismo no se haga daño, porque era que su mismo organismo se estaba dañando, tenía que tomar un tratamiento que se llama Daxona, que era muy fuerte. Entonces él nos dijo, él se puede llegar a curar de las piernas, pero él le va a dañar el hígado por el medicamento. Nos vamos para Estados Unidos y resulta que se nos ha terminado el medicamento cuando estábamos allá, y son medicamentos pues de que uno no podía comprar. Entonces, bueno, todo en las manos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos ir, nos faltaba una semana y nos quedamos, ¿verdad? Cuando nosotros venimos, llegamos de allá, nos venimos a la cita, que faltaban como 15 días para tener la cita médica él, y vamos donde el doctor, le contamos lo que tiene, y el doctor no lo podía creer, y le dice, no te tomes el tratamiento, no, porque las piernas empezaron a secar, a cicatrizar, y súper bien. Pero hacía piel bonita. Oiga, se sanaron sus piernas. Fueron sanas, él de nuevo. Entonces, por eso él me decía, tenemos que dar testimonio de que hay que creer en Dios. Sin lesiones, sin secuelas. Sin secuelas. Y él se sanó, siempre sus piernitas estaban con sus cicatrices porque se le hacían biopsias cada 2 días. Eso era muy doloroso para mi Vero. Cuando le hacían a él una biopsia, era muy doloroso. Pero aún así, él siguió luchando hasta que fue sano de sus piernitas. Aquí me pregunto quién le daba fuerza a quién. Ay, es que por eso yo digo que él es todo un ángel. Porque él, a pesar de tanta enfermedad y tantas cosas que él pasaba, él le daba testimonio a muchas personas. Entonces, él me decía, Dios me tiene aquí en este mundo para algo, para que la gente se dé cuenta. Entonces, creo que eso fue parte de nuestra vida, del seguir. Seguimos ya con mis hijas grandes, siempre fue un hombre de pensar en que uno trabajaba durante todo el año, entonces siempre me decía que teníamos que guardar el aguinaldo porque era de la familia, entonces que era para disfrutarlo porque era un sacrificio de una familia, entonces bueno, siempre compartimos mucho en familia. Él era muy dado a reunir las familias, tanto la mía como la de mi esposo, a invitar gente, a hacer sus parrilladas. Y vieron ahí unas fotos que ahí estamos viendo las fotos. Sí, de hecho, porque a él todo eso le encantaba. Ya luego cuando apareció la enfermedad del cáncer, esa fue la enfermedad que ya se pregunta uno muchas cosas. ¿Cuál es el propósito? Y a veces uno busca preguntas. ¿Cuánto tiempo después de lo de las piernas aparece el cáncer? Después de los 6 años... 12 años después fue que apareció ya la enfermedad. 12 años hay un nuevo diagnóstico. Pero antes del cáncer de tu esposo, por eso Jackson y yo estábamos hablando fuera de cámaras de quién es el ángel. Porque todo esto, en este lapso, es cuando tu hermana tiene un cáncer de seno y además tu mamá le da un aneurisma. Cuando, ¿qué pasó ahí? Sí, cuando... Luego de que pasó lo de la apendicitis, a mi hermana le diagnosticaron el cáncer de mama. Ella vivía en Estados Unidos, tenía 2 hijos pequeños. Entonces yo, pues gracias al Señor, yo siempre le pedí a Dios de que me diera la posibilidad de estar en el momento que mi hermana me necesitara y pues las posibilidades, ¿verdad? Porque había que viajar. Claro. Entonces, él siempre me decía, si su hermanita está enferma, vaya y acompáñela, porque no la podemos dejar. En Estados Unidos la vida es diferente aquí cualquiera me puede extender una mano, allá no, allá es muy diferente. Entonces yo viajaba, ¿qué les digo? 3 veces al año, 2 veces al año, y me llevaba siempre mi mamá, porque algo estaba pasando con mi hermana. ¿Y tu hermana tenía pareja, familia? Sí, tenía su esposo y sus 2 hijos. Ella duró 15 años con enfermedad. Familiares ustedes. Sí, siempre. Y todos los hermanos siempre nos llevamos muy bien, pero ella seguro como vivía tan largo y había pasado algunas situaciones ahí ya anteriormente, entonces éramos como muy unidas. Entonces ya en ese proceso en el que él se enfermaba, se recuperaba, yo cuidábamos a mi hermana, íbamos, ella venía aquí y estuvimos siempre ahí. Luego empiezan a aparecer metástasis en el hígado, mi hermana se sanó, le dio metástasis en los pulmones y eso fue terrible cuando me llamó el esposo de que había que hacerle una cirugía en el cerebro porque tenía tumor en el cerebro, y yo dije, no puede ser, porque si los pulmones están ya complicados, ella va a quedar ahí. Y cuando me dice, Olguita, Sandra está sana, los pulmones están limpios, y ella logró entrar a sala de operaciones. Yo les digo que yo sé lo que es viajar
con un dolor, porque yo digo, uno siempre piensa en un viaje y piensa en felicidad. Claro, un placer. Ahora, Sí, y no es Olga, así. esta parte, porque ahí hay una persona que entró una notificación que yo la conozco, Silvia Muñoz, que te conoce, que dice que qué gran ser humano. Pero, Olguita, tu hermana, tu esposo, tu mamá y vos, o sea, viajar con miedo, o sea, sé que sos una mujer de fe, pero ese proceso de susto, de noticia tras noticia, dolor tras dolor, como te dijo son hace un momento, diagnósticos que decían, no, aquí quedan 2 meses, aquí quedan 6 meses, aquí no hay mucho más que hacer. Pero ahí es ¿Cómo donde manejaste esto? la fe en Dios, es que solo yo digo, es que Dios es el único que lo sostiene a uno para poder enfrentar estas situaciones. No hay otra persona que no sea Él. Cuando viene mi hermana y mi hermana fallece, y ya estamos, bueno, en el proceso yo me voy en octubre para los Estados Unidos, porque llamo al chiquito. Yo sabía lo que era cuidar a mi hermana por medio de internet, porque su esposo era abogado y tenía que irse a Los Ángeles, y mi hermana quedaba ahí solita, los chiquitos en la escuela, y la chiquita dejaba la computadora puesta para que yo viera a mi hermana, donde estaba ahí en la cama. Entonces yo le preguntaba a ellos, Laurito, ¿cómo está tu mamá? Y cuando él un día me dijo, mami, no está caminando bien, y yo le escuchaba como la voz como que iba bajando. Entonces le dije a mi mamá, creo que nos tenemos que ir para Estados Unidos. Y nos fuimos para Estados Unidos, que fue cuando ella falleció en diciembre, el 19 de diciembre. Estamos en Estados Unidos, yo me tengo que regresar porque ya nosotros teníamos tiquetes comprados para irnos a pasar nuestra Navidad en Nueva York. Entonces dijimos, bueno, ok, nos vamos a ir a Nueva York y de ahí nos vamos a ir luego a San Diego. Cuando estábamos, ya yo me regreso a los Estados Unidos para ya luego hacer mi viaje con mi familia, y mi hermana muere el 19 de diciembre. Ese día porque yo le decía siempre al Señor, ayúdame para estar con mi hermana cuando ella me necesita, ya cuando está, ¿para qué? Ya no tiene sentido, ¿verdad? Era cuando me dolía mucho porque mi mamá tuvo que quedarse con ella. Entonces, imagínense lo que era mi mamá, pues la familia del esposo de ella, todos muy lindos, todo, pero mi mamá estaba sin nadie de su familia, de su sangre. Entonces, para mí era muy doloroso, estaban mis primas y todo, pero no estábamos como los más cercanos a ella. Cuando mi hermana fallece, yo estoy trabajando y me llaman. Vean, lo que yo sentí en mi corazón fue nada más agradecimiento. Yo le decía, Señor, gracias. No puedo más que decirte gracias porque me permitiste estar con ella en los momentos en que ella me necesitó. Y creo que todo eso es que les va a ayudar a uno a madurar tanto, a valorar por eso tantas personas que yo tengo amigas de que están ahí todos los días. ¿Y todos la tristeza? Los días. ¿La angustia? Que se vive angustia, mucha, la angustia de no poder hacer nada. Lo más triste para mí durante ese año, yo sí lloré, Rafita, les digo que yo lloré todos los días durante un año. Mi hermana, yo me voy para Estados Unidos y lo peor que me pudo haber pasado, que yo no conseguí un vuelo de que me llevara, porque en Estados Unidos duran 5 días los cuerpos, y mi hermana la enterraron un 24 de diciembre. Entonces yo quería buscar tiquetes para estar con ellos en el funeral, pero resulta de que el vuelo que había llegaba a las 6 de la tarde y el funeral a la 1. Entonces yo dije, no, la verdad que no voy ya a hacer nada. Entonces yo tuve que ver en un Starbucks el funeral de mi hermana. Eso fue terrible e impactante. Y un 24 de diciembre, sí, la chiquita, la muchacha Ashley, ya es una mujer, unos muchachos súper valientes, ya profesionales ahorita. El muchacho está en la universidad. Y vieran que en el árbol de Navidad lo que tenían era la foto de su mamá. Entonces para mí eso era muy duro, porque luego viene la etapa donde ellos están chiquitos y no saben. Entonces me llamaban, tía, ¿cómo cocino arroz, tía? ¿Cómo cocino pollo? Porque la muchacha, Raulito, estaba saliendo de 6º año, Ashley tenía 15 años. Quizás en mi vida y en la vida de Ronita es que es tanta la historia de que nosotros no nos hemos convertido como papás de un montón de sobrinos, de que siempre los hemos apoyado, seguro por la cercanía que hemos tenido en estar ayudando, siempre pendientes de ellos, de que nada faltara. Ellos nos buscaban, pues como que si fuéramos sus papás. Cuando yo empiezo ya el proceso de que mi mamá se quedó allá, mi mamá se vino hasta en febrero para no dejar a los muchachos. Todo esto paralelo, tu esposo está enfermo. Mi esposo ya se había recuperado de la apendicitis y de las piernas.
Ok, ya también. recuperado de apendicitis, ya recuperado Sí, de porque es que piernas. mi hermana duró 15 años con el cáncer. Entonces era mi esposo se enfermaba, era mi hermana, entonces fue todo como siempre, ¿verdad? Sí, habían como muchos diagnósticos paralelos. Sí, siempre. Yo les Y decía vos que asistiéndolos a todos. Ay, es que yo decía, bendito sea Dios, no sé por qué, pero yo me sentía siempre como que el centro y alrededor giraba muchas cosas, que eran muchas enfermedades. Pero la par de eso, donde usted tiene una familia que lo apoya, eso es lo que lo mantiene a uno. Cuando viene mi hermana y fallece, yo lloré todos los días durante un año. Hasta que un 13 de diciembre mi mamá le da un aneurisma cerebral. Y ese día yo dije, casi ¿qué me un año pasó? después. Vean, yo lloraba todos los días. Fue cuando yo hice ya, porque entonces yo dije, no, tengo que hacer algo para salir de esta depresión en que estoy, y me puse a hacer mis queques, que entonces me hice pastelera, ¿verdad? Y le puse Delicia Sandy, en honor a mi hermana que se llamaba Sandra. Entonces, cuando mi mamá se enferma, yo digo, bueno, Olga, ¿qué pasó aquí? Ya Sandra descansó, está bien, y usted tiene que seguir ahora, póngalo porque su mamá está enferma. ¿Y qué pasa con tu mamá? ¿Le da el aneurismo y qué Mi mamá estaba bien. secuelas tiene? No, mira que mi mamá estuvo bien el día que se enfermó. Ella íbamos para la graduación de una de mis hermanas que se graduaba. Y mami, es curioso porque ella no se toma una pastilla si no me pregunta si se la puede tomar. Entonces me llama y me dice que es que le duele la cabeza atrás, me dijo mi hermana. Entonces digo, ay, dele una acetaminofén. Pero Dios le manda a uno señales. Ese día estaba yo limpiando mi casa, mi esposo estaba trabajando en San Pedro, entonces llegó más temprano y llegó a almorzar a la casa. Yo estaba limpiando ventanas y todo, andaba hasta con un buzo y todo, cuando de repente yo sentí algo, nada más como que algo me subió, y yo le dije a mi esposo, me tengo que ir porque mamá está mal. No sé de dónde yo saqué que mi mamá estaba mal. Cuando yo llegué a mi casa, mi mamá estaba sentada en el sillón. Mi mamá es una mujer súper activa. ¿Y tu mamá estaba sola? Mi mamá estaba con mi hermana porque iban para la graduación, y estaba mi sobrina ahí, estaba el esposo de mi hermana también, porque mami, una mujer que todo lo hacía. Estando ahí, entonces yo digo, no, hay que llamar a la ambulancia porque esta no es mami. Y yo cuando la vi, ella me decía, mamita, es que me duele. Y yo decía, es que mamá no está bien. Y empiezo a llamar a mis hermanos, a uno de mis hermanos que siempre llegaba a almorzar, Jorge, y entonces lo llamo, que a dónde están, ¿verdad? Para que me ayuden. Y tengo una vecina, Sarita, que ese es otro ángel que Dios me puso en el camino a mí y a ella. Y entonces ella brincó porque el muchacho de la ambulancia me dijo que era que yo la estaba poniendo a ella en ese estado. Y le dijo, no, es que mi mamá no es así. Entonces entre la señora esa y yo sacamos la camilla y se la pusimos la camilla a la ambulancia y le dije, si usted se la lleva porque mi mamá es un adulto mayor y si le pasa algo es su responsabilidad. En lo que nosotros acostamos a mi mamá empezó a vomitar. Cuando ya vamos camino al hospital, que ya el muchacho decidió que tenía que llegar al hospital, lo escucho que él está pidiendo refuerzo. Y cuando llegó la ambulancia, paramédicos, y la ven, mi mamá iba ya vomitando en el carro, ya seguro estaba oxigenando mal. Y dice el muchacho, el paramédico, no podemos hacer cambio porque la señora se nos muere. Y yo decía, Dios mío, no me puede estar pasando esto. ¿Y no vos me puede... vas escuchando todo esto? Yo voy escuchando eso. Y no les conté la otra parte. Antes de que a mami le diera la aneurisma, cuando yo me vengo de Estados Unidos, que ha muerto mi hermana Sandra, vino una hermana mía que vive en Panamá y me dice, Olguita, ¿ya fuiste a ver a Marlene? Marlene es mi otra hermana. Y me dice, yo no veo a Marlene bien. Yo, ¿cómo que no ves a Marlene bien? Y me dice, no, Marlene no está bien. Y me voy y la veo, y ya yo la veo a ella que está acá. Y Marlene, ¿qué pasa? No, tita, es que no me siento bien. Mira que que el estómago, fui al hospital y me dicen que no es nada. Entonces yo empiezo a correr, a hacer exámenes por la privada para ver, y resulta que mi hermana tenía hay algo en el colon. Le tuvieron que poner su bolsita y todo. Eso fue en ese proceso. ¿Pero qué O tenía? sea, llegando Un cáncer. de Estados Unidos, de enterrar a mi hermana, se enferma mi otra hermana, diagnostican Marlene. a otra hermana, Ajá. hay un cáncer Sí. nuevamente en la familia, hacen la operación, Y posterior luego a viene esto, mami y se enferma con la aneurisma. estamos en la ambulancia. ¿Con tu mamá? Sí, entonces seguimos el proceso con mami. Mami cae al hospital, ya los doctores me llaman y me dicen, y yo le decía al doctor, es que no puede ser posible porque usted me dijo a mí hace un mes que mi hermana tenía un cáncer, y cómo ahora me está diciendo que mi mamá tiene un aneurisma cerebral. No lo puedo creer. Entonces, Perdón, ¿y ostomizan a tu hermana? ¿Le ponen la bolsita? y ella sigue el proceso, pero Pero vive. vive. Sí, ¿Está sana? ella. Sí, no, ya ella falleció. Ella Ok, sigue. Ya ahorita está fallecida, pero ¿cuánto Sí. dura el proceso de tu hermana? Del proceso de mi hermana duró 3 años. Y vos ahí. Y yo ahí, frente a ella. Claro.
Sí, mami, ya cuando mami la trasladan al Hospital Calderón Guardia, entonces ya viene la parte más difícil, ¿verdad? Donde tengo que llamar a todos mis hermanos, y porque al ser tantos hermanos, es que somos, bueno, ya quedábamos 9 porque ya San Rita había fallecido, y tenía Quedaban otra. 9, pero vos siempre Yo estaba ahí. ahí. Tengo mi hermana que vive en Panamá, tengo una Vilma que es como la mamá también. Vilma estaba en Estados Unidos, estaban los hijos de mi hermana, y yo dije, no, aquí si a mami le van a hacer algo, no va a ser solo mi responsabilidad, porque yo decía, si yo firmo que la operen y le pasa algo, van a decir, porque vos firmaste. Y yo, no, tenemos que estar todos de acuerdo porque es la mamá de todos. Entonces, con uno que diga que no, yo no. Entonces llamo a todos mis hermanos, mi hermano Rigoberto el mayor, recuerdo que él estaba en su fiesta de el Fama para Links y estaba en su actividad, y yo, véngase porque está pasando esto. Jamás, nunca, si mi mamá, una mujer tan sana, porque mi mamá no padecía de nada. Y los médicos les dicen, hay que operar. Y Hay que operar. El doctor es... nos reservado. El doctor nos dice, tenemos 2 opciones. Una es cuando ya yo entro y veo a mi mamá. Algo extraño que me pasó en el hospital de Cartago, que de las cosas que suceden cuando meten a mami la meten a la sala de críticos, y ahí ya la llevan a hacer un TAC, pero mientras estaba a la espera esa para que la salaran al TAC, la ponen en el pasillo, y entonces yo logro entrar, llega un guarda y me dice que tengo que salir. Entonces yo le digo, no, yo no voy a salir porque mi mamá tiene derecho a ser acompañada, ¿verdad? Yo siempre ahí. Me encanta. Con la misma fuerza con la que sacaste la camilla de la ambulancia y se la pusiste y frente al paramédico. entonces estoy ayudando a mami en ese. Entonces le digo, mami, se siente bien, porque ya me dijeron que la habían estabilizado porque era la presión. Primero no me habían dicho de que era la aneurisma cuando estamos ahí. Cuando apareció un muchacho que no sé quién es, entonces yo le digo, mami, cuando le estoy preguntando, mami, pero ya te revisaron, y entonces yo le hice así y mami no veía. Mami estaba con la mirada fija, y yo dije, ay no, pero a mi mamá le está pasando algo. Entonces apareció un muchacho que en la vida yo lo había visto en el hospital, y el muchacho me pregunta, ¿qué le pasa? Entonces le digo, es que mi mamá no mueve los ojos, y la mete de nuevo a críticos. ¿Y quién? Pero este muchacho es médico. Rafita, no sé quién es el muchacho. Nunca más. Nunca más lo vi. Enfermero, médico. No, nunca más vi el muchacho. Para mí, yo digo, es un ángel que apareció en ese momento, porque yo nunca más vi el muchacho Cuando llevan a mami a la sala de críticos, y ya veo que ya empieza todo, ¿verdad? A correr, ya la doctora sí me llama y me dice, su mamá tiene un aneurisma y que se le cae, hay que trasladarla al Hospital Calderón Guardia. Estamos esperando a que los médicos allá la reciban, y ya mami sí llevaba su carita hinchada, ¿verdad? Ya iba inconsciente, ya iba intubada, ya fue todo un caos, ¿verdad? Ya reunirnos todos allá en el Hospital Calderón para ver qué íbamos a hacer. El doctor me dice, o se opera, o puede ser de que si se opera hay una posibilidad de vida de que ella se salve, y si no se opera, pues solita la sangre que se regó en el cerebro tiene que ir absorbiendo. Son las únicas 2 opciones, pero hay una posibilidad de vida que con la cirugía ella pueda salir adelante. Entonces le digo a mis hermanos, les comento, pasa esto y esto, ustedes deciden, tenemos que decir todos, y mis hermanos me dicen, no, que la operen. ¿Y vos qué querías? Que lo operaran. Creía que era una oportunidad que Dios estaba dando en ese momento. Era como la lucecita o la esperanza que se ve en un momento de crisis. Es que no hay otra opción. Yo digo, si te dicen que se va a morir así como está, bueno, demos una oportunidad, a ver si con una cirugía, ¿verdad? Que hay una clase de médicos en el hospital increíbles. Y entonces ustedes dicen, operan. Operan. Entonces a ella la meten en la medianoche a sala de operaciones. Y cuando meten a mami, ya yo llego en la mañana, porque me dice el doctor, aquí nada hacen, la cirugía va a durar mucho, y ya estaba. Cuando yo llego en la mañana con una prima mía a buscarla al hospital a mami, y no encontramos a mami. Entonces imagínense en el susto, claro. Yo, Dios mío, pero ¿dónde está mi mamá? Anduvimos todo el hospital, y ya entonces ya hablamos con el doctor que la había operado, y entonces nos dice, su mamá se nos complicó en una de las cirugías, tuvieron que operarla 2 veces. Le hicieron una arteriografía, y para gloria de Dios, porque yo digo, es que las cosas ocurren en este mundo por algo. Y si mi mamá hoy a los 87 está viva, es por algo. Mami, cuando le hicieron la arteriografía, resulta que para llegar al cerebro tenía que pasar directo la camarita. Y dice el doctor que mi mamá tiene una C en arteria. Si esa C no hubiera existido ahí, se le hubiera ido el coágulo al corazón. ¿Y eso la retuvo? Y eso la retuvo. Mami, cuando ya duró en el hospital, duramos todo eso fue desde el 13 de diciembre hasta como el 4 de enero que nos la dieron, pero ya mi mamá ya no movía ni un dedito, ya nada. Mami, ya el doctor hablamos con él y me dice, no, su mamá dice, si ella se recupera en 6 meses, es ganancia.
Otra vez vuelven a aparecer los Otra 6 vez, meses es que ya te increíble, habían dicho en es algún momento increíble. determinado. Dice, si ella es ganancia lo que aparezca en ella. Entonces, bueno, vamos con todos nosotros. Mis hermanos son increíbles. Empezamos a buscar terapeutas, la veía en el INS, en el Senare, perdón. Ahí le empezaron a dar rehabilitación y todo. Después de que mami estaba en silla de ruedas, en cama ortopédica, no movía nada, mi mamá empieza a mover todo. Mi mamá empezó a despertar en el Hospital Calderón con videos, escuchando las voces de nosotros. Tenemos una pequeña ahí, Caricha, que estaba chiquitita y era como lo último que había pasado mami con ella en esos días. Entonces era como la ilusión que teníamos la chiquita en la casa. Entonces el doctor me decía, yo le decía, doctor, pero mi mamá está sedada. Me dice, no, su mamá no está sedada. Dice, eso es la reacción del cerebro. Y yo, pero ¿qué vamos a hacer? No, dice, háblenle, motívenla, háganle masajitos y empezamos a mandar videos y videos hasta que mi mamá despertó. Mi mamá despertó, no hablaba, casi no sonreía, pero para nosotros que movieron un dedito era, por Dios, ¿verdad? Para ustedes que estuviera viva era un avance, que moviera un dedito era algo impresionante. Entonces ya ahí seguimos con mami, yo corría con mami, corría con Marlene, mi hermana, porque era la que estaba en ese momento enfermita. Mi esposo en ese momento estaba, gracias a Dios, bien. Sí, en este momento tu esposo apoyando 100%. Apoyando 100%. Sí, era increíble él. Y entonces, y mi mamá se recuperó como a los 5 meses. Mi mamá empieza a caminar, el doctor Vargas Román, que fue el que la operó, él dice, ella es un milagro de Dios, no hay otra cosa que no sea un milagro. Y hoy tiene 87 años, los cumplió el domingo, y mi mamá cocina, ella sube gradas, ella, por eso es que les digo. Habla bien, todo bien. Normal. Y vimos las fotografías y es sencillamente una señora espectacular. Es hermosa, es hermosa. Yo digo, una mujer que tuvo sus 10 hijos, nos crió sola, porque mi papá nos abandonó desde muy chiquititos. Y mi mamá tiene una historia hermosa. Ella solita trabajó y nos sacó adelante. Y es que qué fuerte, ¿verdad? Porque tu vida, porque todavía nos falta porque no hemos llegado a tu esposo, pero tu vida marcada por estas noticias, ¿verdad? Sí. Estas noticias, 2 meses, 6 meses, sí. Hay que esperar, hay que tener un milagro, ¿verdad? Sí. O sea, ahora, cuando vos ves a tu mamá caminar y recordar la ambulancia, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? Ay, escuchar un sonido de ambulancia es agobiante. Y cuando yo veo que alguien no da campo, yo digo, Dios mío, no saben la angustia que uno vive cuando uno va a una ambulancia de esas. ¿Tenés las imágenes vivas? No, las imágenes vivas. Yo paso por el lugar donde se detuvieron las 2 ambulancias y siempre recuerdo cuando estaba con Jorge, mi hermano, en esa ambulancia. El ver a mami caminando, un milagro de Dios. Un milagro de Dios, no hay otra cosa que no sea un milagro. Y todo con un propósito, de que todavía la necesitamos ahí. Es el doble, es el motor que nos mantiene ahorita a todos. Y ahí está feliz, cantando cumpleaños y demás. Y ella tiene conciencia, tiene conciencia de lo que le pasó. Sí. Hay una parte que ella no se acuerda, ¿verdad? Y a veces le contamos, entonces ella se pone a llorar. Hay una parte que ella no se acuerda, pero a veces sí, como que le contamos. Ahorita es que, pues, su edad y ya todo, ¿verdad? Se ponen como muy sensibles, entonces tratamos a veces como de no tocar temas. Nunca se quiso hacer, aquí tiene todavía su huequito en su cabecita, porque nunca quiso que le hicieran la reconstrucción por un temor. Entonces decíamos, ok, se respeta lo que ella diga, porque es una mujer que tiene decisión. Es una mujer que ella dice, se hace esto o no se hace, ¿verdad? Entonces, ya estando mami recuperándose, estoy con el proceso de Marlene, mi hermana, todavía, ¿verdad? Porque tienen que venir la reconstrucción de ella del estómago. Cuando mi esposo era una persona súper ordenada. Él se hacía su gastroscopía todos los años. Y que no sabemos qué pasó. Cuando el doctor me llama y me dice que necesita hablar con nosotros, y yo voy al consultorio privado porque lo atendían ahí, y estamos ahí cuando nada más vi una hoja de hospital y nada más nos quedamos viendo, y yo dije, no puede ser, Dios mío. Entonces le dije, papi, estamos en las manos de Dios, nada más. Y nada más el doctor salió y nos dijo, tenés un carcinoma. Y vea, ahí no hubieron preguntas, no hubieron respuestas, nada más nos volvimos a ver y salimos de aquel consultorio y decíamos, Señor, ¿qué es esto? Solo me recuerdo que él me abrazó y me dijo, ay, Olguita, otra vez vos con tu dolor. Nada más, pero era yo, no era él. Él me decía, otra vez vos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya el doctor nos dijo, tienen que ir mañana al hospital, porque él no nos dijo nada en qué grado estaba, cómo estaba la situación. Vamos al hospital al siguiente día
Y cuando estamos en el hospital sentados en las banquitas, la secretaria levanta el teléfono y le dice, doctor, aquí está el paciente, el doctor tal, y es un cáncer avanzado. Y ahora, Olguita, porque esto es impresionante, ¿verdad? Diagnóstico tras diagnóstico tras diagnóstico, y ahora mi esposo tiene un carcinoma. Sí. Es increíble porque es diagnóstico de verdad tras diagnóstico y sencillamente quedamos con la boca abierta y aparece un cáncer. Vamos a regresar con esta historia después de la pausa. Sodea ese bichito, sodéalo, sodéalo, sodea ese atuncito, sodéalo, 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 sodéalo. Qué rico que sabe todo, de Punta Arenas hasta Limón. Qué rico que sabe todo con las crujientes Soda Pozuelo. Sodéalo, sodea lo que tú quieras con Pozuelo. Cirque du Soleil presenta Dralion, deslumbrante y dinámico. Un espectáculo circense con innovadoras técnicas, perspectivas y experiencias únicas. Vívelo como nadie. Sábado, 9 de la noche. Llegó el viernes y en la revista de Canal 8 le tenemos mucho para todos ustedes. Confinamiento, desempleo y estrés, factores que nos tienen cada día más agresivos. ¿Cómo detener esta situación? Le contamos. Además, llegó el viernes de Rico y Barato con Eric Zumbado. No se lo pierda. Recuerde, 8 de la mañana, la revista por Canal 8. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con la historia de Olguita y es que son de estas historias que donde sentimos ya va a terminar, se renuevan otra vez con otra historia más, con otro diagnóstico más y son diagnósticos tras diagnósticos de múltiples enfermedades, su esposo, sus hermanas y es increíble, Olguita, lo escuchamos y sencillamente decimos, bueno, ya, y no, aparece un cáncer. Nuevamente, otra enfermedad, otro diagnóstico en tu esposo. Esta vez el médico dice, hay cáncer. ¿Qué sigue? Ya cuando el doctor nos dice que está el cáncer, pero todavía no sabemos en qué situación estamos, ¿verdad? Nada más. Tenemos la cita con el doctor y él nos dice, bueno, pues tenés la enfermedad avanzada. Y nosotros, ¿cómo que avanzada? Si pensamos de que una enfermedad de un cáncer que le digan está iniciando, pues esa es la fe de uno, ¿verdad? Algo que está iniciando, pero el doctor muy positivo, el doctor nos dice, está la enfermedad, vamos a operar, vamos a quitar el estómago, empiezan todos los exámenes y todo. Cuando luego de eso ya él sigue trabajando en el ICE. Estamos ya cuando nos dan esa noticia que uno dice, Dios mío, ¿qué nos está pasando, verdad? Porque a nosotros, él es el primero de su familia con una enfermedad Olguita, de estas. Claro. Y del papelito a la ida al hospital a darnos cuenta de que está muy avanzado, ¿cuántos días pasan? Y toda esta noticia se da en cuánto tiempo. Esa noticia fue el lunes, fuimos en la noche donde el doctor que nos llamó que había aparecido algo, al siguiente día, un martes, estamos en el hospital. Uh-huh. Empieza, ya el doctor nos dice qué es lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Qué es lo que se puede hacer en ese momento y empezamos ya pues a preguntarnos tantas cosas, están las muchachas, la enfermedad del cáncer, nunca nos asociamos como cáncer con muerte, ¿verdad? Pensamos de que es una enfermedad que si estás a tiempo te vas a sanar y tenés que tener mucha fe para llegar a eso. Ya cuando estamos ahí, el doctor, él sigue trabajando. Pero ya entonces nosotros no dormimos en las noches de pensar qué va a pasar, porque yo sí decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con mis hijas, verdad? Y una noche él se sentó y dijo, bueno, Dios, vamos a hacer un trato, dígame qué es esto, pero yo ocupo descansar porque yo tengo que seguir trabajando por mi familia. Y él se iba al trabajo. Y tiene un amigo que era como su hermanito, Roger, que trabajaba con él y ya cuando... ya él me comentó que había hablado con él, ya eso le dio como mucha paz de que ya le había contado a alguien la situación que él estaba pasando. Ya viene el proceso de lo de la cirugía
Y cuando estoy esperando yo a que los doctores salgan, porque ya el doctor nos dijo, le van a quitar el estómago, él era muy gordito, entonces que se iba a quedar flaquito, le van a quitar el estómago, va a llevar un ritmo de vida, no se hablaba de quimioterapia hasta no llegar a la cirugía. Cuando yo estoy esperando que lo están operando y empiezan a llamar médicos y yo, Dios mío, ¿verdad? Y cuando ya salió uno de los doctores y me llama, y me dice, necesitamos que vayamos al consultorio y tenemos que hablar con usted. Y yo... ¿Y esto cuánto tiempo ha pasado? Eso fueron 2 meses. Todos los meses. Y cuando ya vamos a que el doctor me llama, yo le digo, no, pero podemos hablar aquí. Ya llegó otro doctor que me apoyaba tanto, porque el servicio, el hospital, bueno, es increíble. Lo que ellos lo apoyan a uno es increíble, los médicos. Y el doctor salió y me dijo, no, digámosle a ella aquí. Y ya el doctor me dijo, no se puede hacer nada. Él tiene metástasis en 3 partes del estómago, no se pudo quitar, tenemos que seguir. Esta batalla se está perdiendo, pero vamos a ganar otra. Entonces ya, para mí lo más difícil en ese momento fue, ¿qué le voy a decir a él cuando él despierte? Si sabíamos de que él iba a despertar con una manguerita en su nariz, con algunas cositas que ya los doctores nos habían indicado que era lo que le iban a poner. Y yo decía, ¿qué le voy a decir cuando él me pregunte? Y así fue, cuando él salió de sala y me dice, ¿pero por qué estoy sin esto? Y le digo, no sé, papi, el doctor va a hablar con vos, pero está todo bien. Yo muy positiva y haciéndome la más fuerte, ¿verdad? Y ya luego de que viene ese momento, donde el doctor ya habla con él, ya él sí se quebró pues un poquito, ¿verdad? Porque no era fácil. Esa noche, recuerdo que lo más difícil para mí en esa noche fue llegar y contarle a María Fernanda y a Daniela, ya mis hijas tienen un poquito, bueno, tengo mi hija Daniela, la menor es médico, ya le falta nada más hacer su internado, y María Fernanda sacó también algo en medicina. Y entonces ya ellas tenían un poquito de conocimiento. En mi casa nunca se ocultó nada de la enfermedad. Se hablaba solamente de la enfermedad el día que íbamos a cita y después éramos felices. Olguita, él despierta y entonces les dicen, no se pudo hacer metástasis, no se pudo, hay mucha metástasis. ¿Hubo alguna alternativa o ya ahí se hablaba de paliativo? Quimioterapia. Empezó a recibir quimioterapia durante 4 años, recibió quimioterapia. Hasta que porque ya no había nada que hacer. Pero yo digo, fueron 4 años que Dios nos dio de gloria. Para mí fueron de gloria, porque fue un hombre que, si ustedes ven esas fotos, ya le ahí estaba enfermo. Y él no se había deteriorado. En las fotos que estamos viendo en este momento, él ya está enfermo. Sí. En esas fotos. Sí, y él no, esas fotos que están ahorita, donde está el de blanco, fue nuestro último viaje a Guatemala. Y él fue tan positivo que entonces a él le ponían la quimioterapia, entonces nos dedicamos como a darnos nuestro tiempo, a compartir más con la familia, más con las chiquillas, entonces no hablábamos como del tema. Cuando vamos al área ya, porque nos mandan, ahí sí que es un golpe duro cuando ya uno nos mandan a cuidados paliativos. Entonces uno dice, uy, Dios mío, cuidados paliativos. No, eso es para ayudarle a usted a que no tenga dolor. Y la gente también ahí me mandan a mí a psicología, y la doctora de psicología me dice, es que usted sabe lo que hay en este expediente. Y yo, sí, yo sé lo que sé, lo que dice ahí, que mi esposo tiene eso, pero yo no puedo decir que se va a morir mañana porque me puedo morir primero yo. Entonces yo creo que todo eso, el aceptar, porque aceptamos de que estaba la enfermedad. Olguita, y a todo esto, estos 4 años con quimio, ¿él igual siguió trabajando? No, no, tuvieron que pensionarlo, porque ya se ponía quimioterapia cada 21 días. Entonces ya se tuvo que pensionar. ¿Cómo es ese proceso donde le dicen, te vamos a pensionar? Porque ya se había tenido en algún momento determinado la posibilidad, y él dijo, jamás. Sí. Pero por supuesto que ahora estamos hablando de salud deteriorada en otro nivel. Sí, pero ¿Y ya... cómo se asume eso a nivel familia? Sí, ya ahí sí pues se toma la decisión, y él ya es consciente de que sí, no se puede ir a trabajar con quimioterapia, porque ya tenía que descansar, ya es cada 21 días, que son exámenes, es ir al hospital cada día. Nosotros vivíamos casi que en el hospital, todas las semanas había que ir al hospital, hasta que ya luego de los 4 años apareció el cáncer avanzó, y entonces ya me dice la doctora, ocupamos otra alternativa, que era otra quimioterapia, y no hay. ¿Y avanzó significa hizo metástasis en otras áreas? Fue que el cáncer se había detenido, entonces él logró seguir, pero ya luego empezó otra vez a correr más dentro de su estómago. ¿Y vos emocionalmente en todo este proceso, como esa compañera, como ese ángel, como quien está cuidando? Creo que una persona de esta lo que merece es amor.
porque yo, qué difícil lo que le está pasando a ellos y lo que ellos ocupan es como que uno los chinee, como estar siempre pendientes de ellos porque no son culpables de una enfermedad. Entonces creo que es estar ahí 24 horas, 7 a 7, ¿verdad? Nada más. El apoyo, por eso les digo, el apoyo de una familia es súper importante. Cuando Donita viene y nos mandan con la otra quimioterapia que no había en el país y la doctora me dice, no, vamos a pelearla con la sala cuarta porque es un tratamiento que él se ocupa y solo en España está. Ese fue un proceso muy difícil de ir a medicatura forense. En medicatura forense me pasó algo que el doctor que lo vio a él, porque ir a medicatura forense, todo eso es muy desgastante. Claro. Es muy desgastante estar recordando que pasa esto, que eso cansa mucho. Y para ellos, me imagino que más, aunque ellos se queden calladitos, me imagino que debe ser más cansado. Y cuando me dijo el doctor, me dice, ay, cómo la admiro, porque muchas personas vienen aquí y han abandonado a su esposo o a su esposa por la enfermedad. Yo dije, no, esto es un barco donde estamos montados todos y todos tenemos que seguir. ¿Y a todo esto tus hijas? ¿Cómo lo vivieron? Mis hijas, muy valientes, las admiro. Daniela, que estaba estudiando medicina, ella nunca le comentó a los doctores en la universidad de que su papá era paciente de cáncer. Ella faltó solo a una junta de médicos porque iban a hablar del caso de su papá, precisamente. Pero ella no, ella decía, no, yo quiero seguir con esto. Y él le decía, Dani, tenés que seguir porque es tu futuro. Y Fernanda, tienen que seguir porque es su futuro. Ellas, claro, con dolor porque era su papá, era un papá increíble, increíble. Pero lograron seguir con esto. ¿Y está la opción de este otro tratamiento? Sí, pero ya cuando empiezas el tratamiento ya le empieza a desmejorar. Ya empieza a desmejorar un poquito, ya viene la parte más difícil, que fue que yo creo, cuando los doctores nos llaman y nos dicen, tenemos que hablar con ustedes, ya la doctora llama a los médicos y le dicen, Donald, no hay nada que hacer. Ya creo que hasta aquí llegamos. Y yo dije, Dios mío, ahora sí, ¿verdad? Ya están diciendo esto, nos vamos a quedar ya sin nada, ya no hay medicamento, y ya no, ya yo sí veía como que la enfermedad ya estaba, ¿verdad? Que estaban avance. Y de ese día donde les dice, ya no hay nada que hacer, esa recta final, ¿cuánto tiempo duró y cómo fue? 3 meses. ¿Y cómo estuvo él y cómo estuviste vos? Nos duró 3 meses, pero fue súper valiente ese día que la doctora le dice que ya llegamos hasta aquí. Él nada más se levantó y les dijo, doctores, muchas gracias. Gracias por lo que ustedes hicieron por mí y por lo que ustedes hacen por todos los pacientes. Vean, él era una persona que él siempre, como todo ser humano que se equivoca y comete sus errores, pero sabía disculparse, sabía decirle a todo gracias. Para mí, todos los gestos, de todo lo que yo le hiciera, era un gesto con amor, era cariño. Él estuvo consciente hasta el último momento. Era, por eso les digo que era tan detallista que yo considero que es mi ángel, y él me decía, yo te voy a cuidar siempre. Había algo que me decía, que yo decía, qué bonito, ¿verdad? Porque qué bonito que alguien te lo diga a vos, que me decía, si vos morís primero, pregúntale a Dios que nunca te he sido infiel. Y para mí eso, qué hermoso, qué hermoso. Y ahora miren que yo si los recuerdo con tanto amor, veo fotos, veo videos, y no, es que él siempre brindó para mi familia, para la familia de él, fue felicidad. Y bueno, por supuesto que despedirse nunca es fácil. No, ni nadie está preparado. Hoy, ¿cómo estás? Hoy estoy bien. Estoy fuerte porque les digo que Los Ángeles todo pasa en su momento y en su tiempo. Conocí una persona que ha sido, bueno, tengo a mi mamá que es nuestro motor para seguir, ¿verdad? Pero a raíz de esto, cuando llegan los últimos momentos, me acompaña un sacerdote, el padre Federico Montenegro, que no tengo cómo pagarle. Él fue porque yo soy católica, pero no era una católica tan allegada a la iglesia ni nada. Y él me acompañó, y ya cuando mi esposo fallece, yo digo, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo 2 hijas grandes, mi tiempo va a sobrar, yo necesito hacer algo. Y el padre me dice, si usted quiere, puede ir a colaborarme. Él es el director de la pastoral social, me puede colaborar. Ahí he conocido gente, por eso les digo que Dios tiene un propósito para gente todo. Con un corazón como el tuyo, probablemente. No, y Olguita, y en este momento, ¿alguien en tu familia está pasando por algo o entramos ya en una era de un poco más de calma? Estamos en calma. Estamos en calma. ¿Y la idea de que algo más pase te asusta? No pienso, porque vivo el día de hoy. No sé qué va a pasar mañana. Ni sé si voy a estar mañana. Entonces yo soy de vivir al día, vivimos el momento, y así soy con mis hijas, vivimos el momento. Ahorita lo que hice es que entonces me voy y en la pastoral social, el padre Federico tiene una clínica de odontología
donde atienden a personas de escasos recursos, habitantes de la calle y todo, y entonces él me dice que si le quiero colaborar ahí y me voy a colaborar. Es la gente más agradecida del mundo. Yo digo, Dios mío, siempre le dije a Dios, Señor, no tengo nada que darte, solo tengo mis manos, así que el Señor las use, y creo que el Señor las está usando. Las está usando porque no hay dinero que pague lo que una persona de estas, de que a veces hay gente en la calle, de que las personas no piensan, y un agradecimiento de estas personas es increíble. Y ahí he conocido personas maravillosas, maravillosas. Olguita. Vos sos maravillosa. Vos decís, este es valiente, vos sos valiente y nos inspirás y nos moves de verdad. Muchas gracias. Ay, no. Sí, Olguita, muchísimas gracias por inspirarnos, por ser una mujer de fe. Y te vamos a invitar a que veas mañana el programa, porque vamos a estar con don Oscar Castro, que tiene una historia impresionante. Es un hombre que vive en indigencia, que estuvo al borde de la muerte, que hoy es poeta, escritor, conferencista y un gran motivador. Y así como vos, son personas que yo creo que siempre nos han dicho, sí se puede, que tu testimonio diga, mi testimonio es para decir que uno sí se puede sanar y que uno puede tener fe. Así que veamos esto un momentito, les va a encantar. Hola amigos, amigas, mi nombre es Oscar Castro Pacheco, soy escritor, poeta, conferencista y gestor sociocultural. Por circunstancias del destino y por malas decisiones, viví en condición de calle durante 17 años, sin alimento, sin techo, cercano a la muerte, pero eso no me hizo perder mi fuerza interior. Los invito a conocer un poco más de mi historia este viernes a las 6 de la tarde junto a Jackson Víquez y Rafael Ramos en el programa ¿Y ahora qué? Por Multimedios, Canal 8. Los esperamos. Hasta la poesía siempre. Hasta la poesía siempre. Qué hermoso. Qué lindo. Historias que inspiran, historias que nos motivan, historias que de verdad hacen que queramos mover esa fuerza de voluntad hacia cualquier lugar que nos ayude a crecer. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos, por estar con nosotros, por permitirnos llegar. Así que ya saben, mañana, súper programa, Canal 8, 6 de la tarde. ¿Y ahora qué? Nos vemos, muchas gracias. Gracias.